El hombre de hierro roto. Un solitario descubre a su hija, el Hook. Nicolás Nico Vidal había construido toda su vida sobre el control. Era un hombre que anticipaba cada resultado, que jamás permitía que las emociones interfirieran con la lógica. Pero solo hizo falta una noche, una cena tranquila, en un restaurante sin pretensiones, para que su mundo estallara. En el momento en que escuchó el suave sollozo de una niña, no esperó que le importara. En el instante en que vio sus grandes ojos azules, no esperó sentir nada. Y cuando la madre de la niña se giró, pálida y paralizada, susurrando su nombre como un fantasma del pasado, Nico supo que nada volvería a ser igual, porque la pequeña no era solo una niña perdida, era su hija, y él nunca había sabido que existía. Si crees que el destino siempre encuentra la forma de corregir los errores, deja un me gusta ahora mismo. Y si estás siguiendo esta dramática historia de encuentros inesperados, suscríbete y activa la campanita. Dinos en los comentarios, ¿cómo reaccionarías si descubrieras un secreto familiar de esta magnitud? Capítulo 1. La tranquilidad destruida. Nicolás Vidal estaba acostumbrado al control. En los negocios, en las negociaciones, en la vida, todo seguía un plan. No había sorpresas, no había oportunidades perdidas, no había cabos sueltos. Así había forjado su empresa de energías renovables en Madrid. Así había mantenido su éxito implacable. Pero esta noche, por primera vez en años, había roto la estructura de las reuniones corporativas y las cenas con inversores, eligiendo algo diferente. Quería una comida tranquila, en algún lugar lejos del lujo habitual, donde pudiera ser un simple anónimo. Se encontró en un pequeño restaurante familiar en las afueras de la ciudad, cerca del barrio de Vallecas. El lugar, llamado El Fogón de María, era cálido y acogedor, con el aroma a pan recién horneado y entrecot a la parrilla impregnando el aire. Era el tipo de sitio donde la gente no tenía prisa, donde las risas llenaban los reservados en lugar de las conversaciones de negocios susurradas. Las camareras revoloteaban entre las mesas, saludando a los clientes habituales por su nombre, y había un murmullo de familiaridad palpable. Nico eligió una mesa junto a la ventana, pidiendo un solomillo y una copa de Ribera del Duero. Se permitió un momento inusual para simplemente sentarse y respirar, mirar a su alrededor sin el peso de los plazos. Le resultaba extraño lo poco familiar que le era la relajación. Estaba a punto de dar su primer sorbo de vino cuando un sonido cortó el suave rumor del restaurante. Un sollozo bajo y tembloroso. Levantó la vista, escaneando la sala, hasta que su mirada se posó en una figura diminuta cerca de la barra. Una niña estaba sentada en el suelo, sus pequeños hombros agitándose mientras se secaba la cara con sus puñitos. No debía tener más de 4 años. Rizos oscuros enmarcaban su rostro redondo, e incluso desde la distancia, Nico pudo ver el azul brillante de sus ojos, llenos de lágrimas. Algo se tensó en su pecho. Él no era el tipo de hombre que se involucraba en asuntos personales, mucho menos en los problemas de extraños. Pero algo en esta niña, sentada sola en el suelo de un restaurante concurrido, con un aspecto perdido y asustado, le hizo imposible apartar la mirada. Empujó su silla y se levantó, cruzando la sala en unos pocos pasos. Se agachó junto a ella, asegurándose de no asustarla. «Hola», dijo suavemente. «¿Estás bien?» La niña sorbió, mirándolo con las mejillas surcadas por las lágrimas. «Estoy perdida», susurró. Nico sintió una punzada de preocupación. Había esperado escuchar algo como «Se me ha caído mi juguete»
o derramé mi bebida. Pero, ¿perdida? Eso era diferente. Miró a su alrededor, buscando a un padre o madre en pánico, pero nadie parecía buscar a una niña desaparecida. ¿Cómo te llamas?, preguntó, manteniendo la voz tranquila. La niña dudó. Luego se secó la nariz con la manga de su pequeño suéter. Luz, Nico asintió, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Ese es un nombre precioso, Luz. ¿Dónde está tu mamá? Sus labios temblaron de nuevo y sacudió la cabeza. Estaba aquí, pero luego se fue. Dijo que volvía enseguida, pero luego no la encontré. Nico exhaló lentamente. Si su madre trabajaba aquí, probablemente se había ausentado por un momento, esperando que Luz se quedara quieta. Y Luz, siendo una niña en un restaurante concurrido, se había desviado. «Tu mamá trabaja aquí, ¿verdad?», preguntó. Luz asintió. «Es camarera». «Muy bien», dijo él. «Vamos a buscarla juntos. De acuerdo». Luz dudó solo un segundo antes de deslizar su pequeña mano en la mucho más grande de él. La calidez lo sorprendió. No estaba acostumbrado a sostener algo tan pequeño, tan delicado. Se sintió ajeno. Mientras caminaban juntos por el restaurante, Nico no tenía idea de que esta pequeña e insignificante decisión estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Capítulo 2. El encuentro silencioso. Nico caminó despacio por el restaurante, su gran mano sosteniendo con cuidado la pequeña mano de Luz mientras escaneaba la concurrida sala. La calidez de sus dedos se sentía extrañamente frágil contra su palma, y se encontró agarrándola un poco más fuerte, como si temiera que pudiera escaparse. Luz se mantuvo cerca de él, su mano libre agarrando el dobladillo de su suéter. Sus grandes ojos azules se movían por el restaurante, buscando un rostro familiar. Pero cuanto más caminaban, más insegura parecía. «¿Recuerdas dónde la viste por última vez?», preguntó Nico, manteniendo su voz suave. Luz dudó. Luego señaló hacia el lado más alejado del restaurante, donde había una barra con pilas de menús y una caja registradora. Estaba por ahí, pero se fue a llevar comida a alguien, y luego ya no la vi más. Nico asintió, guiándola en esa dirección. El restaurante seguía abarrotado, pero a medida que se acercaban a la barra, algo cambió. Una voz cortó el ruido, frenética, llena de preocupación. «¡Luz! ¡Luz!». Luz se animó de inmediato, girándose hacia el sonido. Una mujer se precipitó hacia ellos, zigzagueando entre las mesas con la urgencia de alguien que había estado buscando durante demasiado tiempo. Llevaba un sencillo vestido negro, un delantal atado a la cintura, y su cabello castaño estaba recogido en una coleta suelta. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos por el pánico hasta que se posaron en Luz, y el alivio inundó sus facciones. El rostro de Luz se iluminó. «¡Mami!». Antes de que Nico pudiera reaccionar, la pequeña soltó su mano y corrió directamente a los brazos de su madre. La mujer la levantó, abrazándola con fuerza contra su pecho. «Dios mío, cariño, ¿dónde fuiste? Te dije que te quedaras cerca de la barra». Su voz temblaba mientras alisaba el cabello de Luz, presionando un beso en su cabeza. «Lo hice», murmuró Luz contra su hombro. «Pero luego no te vi y me asusté». La mujer exhaló temblorosamente, cerrando los ojos por un breve segundo antes de echarse hacia atrás para revisar el rostro de su hija. «¿Estás bien? ¿No estás herida?». Luz negó con la cabeza. «Estoy bien». Nico, que había dado un paso atrás para darles espacio, se encontró congelado cuando la mujer finalmente levantó la mirada para verlo. Y en un instante, todo cambió. Nico conocía esos ojos. El color era diferente,
marrón oscuro en lugar del azul brillante de luz. Pero la forma, la manera en que se abrieron en shock, la forma en que reflejaron algo crudo e inexpresado, todo era demasiado familiar. Él la conocía, ella lo conocía. Un momento de silencio pasó entre ellos, alargándose y pesado. —¿Nico? Su voz era apenas un susurro, como si no creyera del todo lo que estaba viendo. Nico sintió que algo se le apretaba en el pecho. No había oído esa voz en años, pero aún así la reconoció. —Rosa —dijo, su propia voz más baja de lo habitual. El agarre de ella sobre Luz se tensó ligeramente, como por instinto. Nico no podía moverse. No podía pensar, porque ahora que la estaba mirándola de verdad, una revelación lo golpeó tan fuerte que casi le quita el aire de los pulmones. Luz, pelo oscuro, ojos azules. No era solo una niña. No era solo una niña perdida en un restaurante. Se parecía exactamente a él. A Nico se le cayó el estómago. Sintió sus manos cerrarse en puños mientras se obligaba a respirar. Se volvió hacia Rosa, apretando la mandíbula. —Dime la verdad —dijo, su voz peligrosamente baja. Su corazón latía con fuerza al hacer la pregunta que lo cambiaría todo. —¿Es ella mi hija? Capítulo 3. 4 años de silencio. Rosa sintió que le faltaba el aire. Sus brazos se tensaron instintivamente alrededor de Luz, como si pudiera proteger a su hija del peso del momento. Había imaginado este escenario innumerables veces. Había pensado en lo que diría si alguna vez volvía a ver a Nico, pero nunca se había preparado para la realidad. Nico estaba frente a ella, sus anchos hombros tensos, sus ojos azules fijos en ella, con una intensidad que le erizaba la piel. Siempre había tenido esa presencia, la clase que exigía respuestas sin tener que decir mucho. Pero ahora había algo diferente en su mirada, algo crudo, algo de lo que no podía escapar. —¿Es ella mi hija? Su voz era más tranquila esta vez, pero la exigencia en su tono permanecía. El corazón de Rosa latía con fuerza en su pecho. Siempre había sabido que este día llegaría. Simplemente no había esperado que sucediera en medio de un restaurante abarrotado, con los pequeños brazos de Luz envueltos alrededor de su cuello, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Tragó con dificultad, su garganta seca. Mentir no era una opción. Ya le había ocultado la verdad durante años, y sabía que no había forma de negarlo ahora, no cuando Luz estaba allí mismo, pareciendo una versión en miniatura de él. Rosa cerró los ojos por un breve segundo antes de encontrarse con su mirada de nuevo. —Sí —dijo, con la voz apenas un susurro—. Es tuya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nico no se movió. No habló. Solo la miró fijamente, con una expresión indescifrable, como si estuviera tratando de procesar el peso de lo que acababa de decir. Rosa se preparó para la ira, para las acusaciones, para cualquier cosa. Pero la mirada en sus ojos no era solo ira. Era algo más profundo, algo casi como traición. —¿Cuánto tiempo? Su voz era controlada, pero ella podía escuchar la tensión debajo de ella. Rosa tragó con dificultad. 4 años. Nico exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello oscuro. 4 años, repitió, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Volvió a mirar a Luz, que los observaba a ambos con tranquila curiosidad, completamente ajena al significado detrás de su conversación. —¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era más baja ahora, pero no había duda del filo cortante en ella. Los dedos de Rosa se curvaron ligeramente contra la espalda de Luz. —Porque tenías toda tu vida por delante —dijo, obligándose a mantener la voz firme. Estabas construyendo un imperio,
Tenías inversores, reuniones, tratos que valían millones. Viajabas por todo el mundo, apenas te detenías por nada. No querías ser la persona que te detuviera. Nico soltó una risa baja y sin humor, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Detenerme? Sus ojos azules ardían en los de ella. ¿No creíste que tenía derecho a tomar esa decisión por mí mismo? A Rosa se le encogió el pecho. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Su voz era más baja ahora, más áspera. Tú decidiste por mí, Rosa. Decidiste que yo no merecía conocer a mi propia hija, que no merecía estar allí para ella. Rosa se estremeció. La culpa pesaba sobre sus hombros. No fue así. Entonces dime cómo fue, espetó Nico, su frustración finalmente rompiendo su exterior controlado. Dime cómo justificaste mantenérmela oculta durante 4 años. Rosa exhaló lentamente, sintiendo el aguijón de sus palabras. Estaba asustada, admitió. Estaba asustada de que la vieras como un error, de que te sintieras atrapado, de que nos resintieras a ambos. La expresión de Nico parpadeó por un segundo, pero luego su mandíbula se tensó de nuevo. No lo sabes. Tienes razón, susurró Rosa. No lo sé, porque nunca te di la oportunidad. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado de emociones que ninguno sabía cómo procesar. Finalmente, Nico respiró hondo, su mirada volviendo a luz. La niña seguía acurrucada en los brazos de su madre, jugando con el dobladillo de su manga, completamente inconsciente de la confusión que la rodeaba. Nico se agachó, poniéndose a su altura. «Hola, Luz», dijo, su voz más suave ahora. Luz parpadeó hacia él con grandes ojos azules. «Hola». Nico dudó solo un segundo antes de preguntar. «¿Sabes quién soy?» Luz inclinó la cabeza ligeramente, como si lo estuviera estudiando. Luego miró a Rosa, como buscando confirmación, antes de volver a mirarlo. «Eres el señor amable que me ayudó», dijo con naturalidad. Nico dejó escapar un aliento, asintiendo. «Sí», dijo, «soy el señor amable que te ayudó». Dudó, su voz más baja ahora. «Pero también soy otra cosa». La frente de Luz se frunció ligeramente, la curiosidad brillando en sus ojos azules. ¿Qué? Nico tragó con dificultad. Su garganta se sentía apretada, como si las palabras estuvieran atrapadas en su interior. Había pasado años cerrándose, manteniendo las emociones enterradas bajo capas de negocios y control. Pero mirando a los ojos de su hija, los ojos que eran exactamente como los suyos, no había lugar para nada más que la verdad. «Soy tu papá», dijo. Su voz apenas un susurro. Luz parpadeó hacia él, como tratando de procesar sus palabras. Miró a Rosa de nuevo, luego de vuelta a Nico. ¿De verdad? Nico forzó una pequeña sonrisa, aunque sentía que su pecho estaba a punto de colapsar bajo el peso de todo. «Sí», dijo, «de verdad». Luz lo miró fijamente por otro largo segundo antes de que una pequeña sonrisa tirara de la comisura de sus labios. «¡Oh!». Nico dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego, para su total sorpresa, Luz extendió la mano y tomó la suya. Molacín. Nico sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Sus dedos eran pequeños, delicados, cálidos, y por primera vez en su vida, Nicolás Vidal, el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre que nunca había dejado entrar a nadie, sintió que acababa de encontrar algo más importante que cualquier cosa que hubiera construido jamás. Capítulo 4. La negociación emocional. Nico miró fijamente la pequeña mano envuelta alrededor de la suya, sintiendo que algo cambiaba en lo profundo de su ser. Los dedos de Luz eran tan diminutos, pero agarraban su mano con el tipo de confianza tranquila
que le oprimía el pecho. Había pasado años negociando acuerdos de millones de euros, de pie en salas de juntas con algunas de las personas más poderosas del mundo, y sin embargo, nunca se había sentido tan poco preparado como en ese momento. Los ojos azules de Luz, sus ojos, parpadearon hacia él con inocente curiosidad, como esperando a ver qué haría él a continuación. No estaba asustada, no se estaba apartando. Simplemente estaba allí, sosteniendo su mano como si fuera lo más natural del mundo. Nico tragó con dificultad, su mente acelerada. Debería haber estado furioso. Debería haber estado exigiendo respuestas, exigiendo saber por qué Rosa le había ocultado esto durante tanto tiempo. Pero de pie allí, mirando a Luz, lo único en lo que podía pensar era en cuánto tiempo ya había perdido. 4 años. 4 años de primeras palabras, primeros pasos, cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y risas, recuerdos que nunca recuperaría. La voz de Rosa rompió el silencio. Luz, cariño, ¿por qué no vas a sentarte en la barra un minuto? Necesito hablar con... Dudó, mirando a Nico antes de terminar. Necesito hablar con el señor Vidal. Luz miró entre ellos, sintiendo la tensión en la voz de su madre, pero no discutió. Simplemente le dio a Nico un último apretón de manos antes de soltarlo y saltar hacia la barra, subiéndose a un taburete con facilidad. En el instante en que estuvo fuera del alcance del oído, Nico se giró hacia Rosa, la mandíbula tensa. «Tenemos que hablar. Ahora». Rosa exhaló asintiendo. «Lo sé». Nico apretó los puños, obligándose a mantener la calma. «¿Por qué?» La palabra salió áspera, al borde de demasiadas emociones que no había tenido tiempo de procesar. «¿Por qué no me lo dijiste?» Rosa desvió la mirada por un segundo, cruzando los brazos sobre el pecho, como si se preparara. «Porque estaba asustada», admitió. «Porque pensé que si te lo decía, te sentirías atrapado, que sentirías que tenías que elegir entre tu vida y una niña que nunca planeaste». Nico dejó escapar un aliento brusco, sacudiendo la cabeza. «Esa no era tu decisión, Rosa. No puedes decidir cómo me habría sentido. No puedes borrarme de la vida de mi propia hija porque asumiste que no la querría». Su mandíbula se tensó. «No estabas listo, Nico. Yo lo sabía. Tú lo sabías. Trabajabas jornadas de 18 horas, viajabas por todo el mundo, construyendo tu empresa. Ni siquiera tenías tiempo para ti, y mucho menos para un bebé». Nico dio un paso más cerca, sus ojos azules ardiendo en los de ella. Eso no significa que no lo habría intentado. Rosa se estremeció ligeramente ante sus palabras, pero no apartó la mirada. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», susurró. «Bueno, no lo estabas», dijo, su voz más baja ahora. «Me robaste 4 años. Me quitaste mi derecho a conocerla, a estar allí para ella. No hice esto para hacerte daño, Nico, pero lo hiciste», dijo, su voz más tranquila ahora, pero no menos intensa. «Nos hiciste daño a los dos». El silencio se alargó entre ellos, cargado de todo lo que quedaba por decir. Nico respiró de nuevo, obligándose a pensar más allá de la ira, más allá del resentimiento. No podía cambiar el pasado. No importa cuánto lo deseara, no importa cuánto le consumiera. Esos 4 años se habían ido. Pero Luz no lo estaba. Su voz fue más firme cuando volvió a hablar. «No me voy a alejar de ella, Rosa». Rosa tragó con dificultad, asintiendo. «No esperaba que lo hicieras». Nico la estudió, buscando cualquier señal de que todavía iba a luchar contra él. Pero todo lo que vio fue agotamiento, culpa, y quizás algo más, algo parecido a alivio. Miró hacia la barra,
donde Luz estaba balanceando alegremente las piernas, jugando con una pequeña servilleta, como si fuera lo más fascinante del mundo. Su hija se volvió hacia Rosa. «Tenemos que resolver esto. Por ella». Rosa asintió de nuevo, su voz más suave esta vez. «Sí, tenemos que hacerlo». Por primera vez esa noche, Nico sintió que finalmente estaba tomando el control de algo de nuevo. Pero esta vez, no se trataba de negocios o poder. Se trataba de ser padre. La confesión ha sido brutal. Ahora que la verdad está fuera, ¿crees que Nico, el hombre de control, será capaz de adaptarse a ser padre? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con tus amigos. Capítulo 5. Reescribiendo la estrategia. Nico había pasado toda su vida resolviendo problemas, negociando tratos imposibles y convirtiendo obstáculos en oportunidades. Pero mientras estaba sentado frente a Rosa, en la pequeña cabina del restaurante, se dio cuenta de que esta era la única situación que no podía abordar como una transacción comercial. No había estrategia, no había solución rápida, no había contrato que pudiera reescribir los últimos 4 años y borrar el tiempo que había perdido con su hija. Rosa estaba sentada frente a él, con la postura tensa, los dedos agarrando el borde de la mesa como si se preparara para una conversación que había pasado años evitando. Luz todavía estaba encaramada en la barra, felizmente bebiendo un vaso de zumo, sus pequeñas piernas balanceándose bajo el taburete. Era felizmente ajena al campo de batalla emocional que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Nico se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su voz era firme, pero era inconfundible el filo de frustración que aún persistía debajo. «Necesito estar en su vida, Rosa. No me importa cómo lo resolvamos, pero no voy a alejarme de ella». Rosa exhaló lentamente, mirando hacia la mesa antes de encontrarse con su mirada de nuevo. «Lo sé», admitió, «y no voy a detenerte». Nico la estudió cuidadosamente. Había esperado más resistencia, más vacilación. Pero la forma en que lo dijo, tan segura, tan resignada, le dijo que ella ya había hecho las paces con el hecho de que mantenerlo alejado ya no era una opción. Asintió, pasándose una mano por el cabello. «Bien, porque no estoy pidiendo permiso». Los labios de Rosa se apretaron en una línea fina. «No pensé que lo estuvieras». Un momento de silencio pasó entre ellos, cargado con todo lo que no habían dicho. Nico no solo quería ser parte de la vida de Luz, lo necesitaba. Pero también sabía que esto no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Ella no lo conocía, y no importa cuánto quisiera compensar el tiempo perdido, tenía que aceptar que le tomaría tiempo a ella confiar en él. Rosa debió leer los pensamientos en su rostro, porque suspiró, sus manos aflojando el agarre sobre la mesa. «Ella no sabe nada de ti», admitió. Nunca le hablé de ti». Nico apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. «Ni siquiera mi nombre». Rosa negó con la cabeza. Preguntó una vez, hace mucho tiempo, ¿por qué no tenía un papá como algunos de los otros niños en la guardería? Le dije que las familias vienen en todas las formas y que la nuestra éramos solo nosotras dos. Después de eso, dejó de preguntar. A Nico se le apretó el pecho. «Se merece saber la verdad». «Lo sé», dijo Rosa, y por primera vez esa noche, su voz se quebró ligeramente. «Pero tienes que entender, Nico, ella nunca ha tenido una figura paterna en su vida. No sabe lo que eso significa. Está acostumbrada a que seamos solo nosotras dos». Nico exhaló, obligándose a reprimir las emociones que amenazaban con surgir. «Entonces, lo tomamos con calma», dijo.
No quiero abrumarla. Rosa dudó antes de asentir. De acuerdo. Nico se recostó en la cabina, tratando de procesar cuán rápido había cambiado todo. Hace horas, había entrado en este restaurante sin esperar nada más que una comida tranquila, y ahora estaba sentado frente a la madre de su hija, tratando de descubrir cómo ser padre de una niña que nunca supo que existía. La voz de Rosa se suavizó ligeramente. «Le agradas, ¿sabes?» Los ojos de Nico se alzaron para encontrarse con los de ella. ¿De verdad? Rosa asintió, mirando hacia la barra donde Luz ahora estaba dibujando en una servilleta con un crayón rojo que le había dado la camarera. Ella no suele sentirse tan cómoda con extraños, pero te dejó sostener su mano. Eso no es algo que haga a menudo. A Nico se le formó un nudo en la garganta. No merecía esta aceptación instantánea de ella, pero tampoco iba a desperdiciarla. «Quiero sacarla alguna vez», dijo finalmente. «No hoy, no mañana, pero pronto. Solo ella y yo». Rosa dudó, pero luego asintió. «Podemos intentarlo». Nico exhaló lentamente. Parte de la tensión en sus hombros se relajó por primera vez desde que comenzó esta conversación. No era perfecto, no era suficiente, pero era un comienzo. Y por ahora, eso era todo lo que podía pedir. Capítulo 6. El caballero de los columpios. Nico llegó al parque antes de lo previsto, paseando cerca del área de juegos, mientras trataba de calmar la inquietud en su pecho. Habían pasado 2 días desde su conversación con Rosa. 2 días desde que se enteró de que tenía una hija, y sin embargo, todo se sentía todavía surrealista. Había pasado esas noches despierto, reviviendo el momento una y otra vez en su cabeza, tratando de aceptar lo drásticamente que su vida había cambiado en el lapso de una sola noche. No temía a la responsabilidad. Había construido un imperio desde cero, tomado decisiones que afectaban a miles de vidas, navegado la presión que habría roto a la mayoría de los hombres. Pero esto era diferente. Esto no era negocio. Esto era personal. Una ráfaga de viento agitó las hojas otoñales, y Nico miró hacia la entrada del parque justo cuando apareció Rosa, caminando de la mano con Luz. Se quedó sin aliento al verlas, la forma en que Luz rebotaba ligeramente con cada paso, charlando emocionada con su madre sobre algo, sus pequeñas manos agitando el aire con animación. Rosa, en cambio, parecía más reservada, sus hombros tensos, como si todavía se estuviera preparando para ver cómo iba a ir todo esto. Nico tragó con dificultad, obligándose a reprimir los nervios que se arrastraban por su columna vertebral. No iba a dejar que se apoderaran de él. Había esperado demasiado tiempo por este momento, incluso si no lo había sabido antes. Luz lo vio primero. Se detuvo a mitad de la frase, parpadeando hacia él, como si evaluara si seguía siendo la misma persona del restaurante. Luego, para su sorpresa, sonrió. «¡Estás aquí!», anunció, tirando de la mano de Rosa antes de echar a correr. Nico apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo alcanzara, deteniéndose a pocos centímetros mientras inclinaba la cabeza hacia él con una expresión curiosa. «¿Me trajiste un cuento?». Nico dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. De todas las cosas que podría haber dicho, no había esperado eso, pero le hizo sonreír. «Lo hice», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando un pequeño libro de tapa dura. «Tu mamá me dijo que te gustan los cuentos de hadas». Luz jadeó dramáticamente, agarrándose las manos al pecho. «Amo los cuentos de hadas». Ella tomó el libro de sus manos, volteándolo en sus pequeños dedos. «¿Hay dragones?». Nico se agachó a su nivel, asintiendo.
Grandes, y princesas que no les tienen miedo. Luz sonrió. Me gustan las princesas que luchan contra dragones. Son más geniales que las que solo esperan a un príncipe. Nico se rió, mirando a Rosa, que los observaba con una expresión cautelosa. Se dio cuenta de que ella todavía estaba tratando de procesar lo fácilmente que Luz se había encariñado con él. Él no la culpaba. Estaba igual de sorprendido. ¿Quieres que te lo lea?, preguntó, volviendo su atención a Luz. Luz lo pensó por un momento. Luego asintió con entusiasmo. Pero solo si nos sentamos en los columpios. Es el mejor lugar para los cuentos. Nico dudó, mirando a Rosa en busca de aprobación. Ella hizo un pequeño gesto de asentimiento, sus labios apretados como si todavía estuviera decidiendo cómo se sentía acerca de todo esto. Columpios serán, dijo Nico, enderezándose. Luz agarró su mano sin dudar, tirando de él hacia el área de juegos. Nico se dejó guiar, todavía asombrado de lo natural que ella lo aceptaba. Había esperado distancia, vacilación, tal vez incluso resistencia. Pero en cambio, ella actuó como si él siempre hubiera estado allí, como si ya fuera parte de su mundo. Cuando llegaron a los columpios, Luz se subió a uno, gesticulando para que él se sentara en el de al lado. Nico obedeció, sosteniendo el libro en su regazo mientras lo abría. Luz se inclinó cerca, sus piernas pateando ligeramente mientras esperaba que él comenzara. Empezó a leer, su voz firme, pero solo estaba semi-concentrado en las palabras. Su mente seguía divagando hacia la niña a su lado, hacia la forma en que escuchaba con tanta atención, hacia la forma en que ya confiaba en él, sin cuestionar. Era humillante de una manera que nada más lo había sido. A mitad de la historia, Luz de repente extendió la mano hacia su manga, tirando suavemente de ella. «Tienes una voz bonita», dijo con naturalidad, como un príncipe. Nico parpadeó, tomado por sorpresa. No estaba seguro de por qué, pero sus palabras asentaron algo profundo dentro de él. Rosa, que había estado parada a unos metros de distancia, soltó una risa tranquila, sacudiendo la cabeza. «Esa es la primera vez», murmuró. Nico sonrió, sacudiendo la cabeza antes de volverse hacia Luz. «¿Tú crees?» Luz asintió solemnemente. «Sí. Un príncipe o quizás un caballero». Nico se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro juguetón. «Los caballeros luchan contra dragones, ¿sabes?» Los ojos de Luz se abrieron. «Eso significa que podría ser uno». Nico se rió, pasando la página. «Supongo que tendremos que averiguarlo». Rosa todavía los estaba observando, con los brazos cruzados, pero ahora había algo más suave en su expresión. Algo que le dijo a Nico que estaba viendo algo que no había esperado ver. Se quedaron en el parque durante horas, jugando, hablando, leyendo más cuentos. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Luz abrazó a Nico sin dudarlo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Él se congeló por medio segundo antes de devolverle el abrazo suavemente. Algo en su pecho se apretó ante el gesto inesperado. Mientras Rosa la guiaba hacia el coche, Luz miró por encima del hombro, despidiéndose con la mano. «Adiós, caballero Nico». Nico dejó escapar una risa, sacudiendo la cabeza mientras le devolvía el saludo. Rosa se demoró un momento antes de finalmente encontrarse con su mirada. Eso fue mejor de lo que esperaba. Nico asintió. «Sí, lo fue». Todavía quedaba mucho por resolver, tantas conversaciones pendientes. Pero por primera vez desde que todo esto había comenzado, Nico sintió algo cercano a la paz. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 7. Un dibujo y la verdadera riqueza. Nico no podía dejar de pensar en la forma en que Luz lo había abrazado antes de irse del parque. Era un gesto tan pequeño,
algo que la mayoría de los padres probablemente daban por sentado, pero para él lo había significado todo. No lo había esperado. Apenas había sabido qué hacer cuando sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de él, confiados y cálidos. Y sin embargo, en ese momento, algo dentro de él se había asentado, algo que había estado inquieto desde la noche en que supo la verdad. Ahora, 2 días después, estaba parado frente al apartamento de Rosa en Vallecas, cambiando su peso mientras esperaba que ella abriera la puerta. Esta vez había sido invitado, pero eso no lo hacía más fácil. Seguía siendo un extraño en su mundo, tratando de descubrir dónde encajaba. La puerta se abrió, y Rosa estaba allí, sus ojos marrones escaneando su rostro, con la misma expresión cautelosa que siempre usaba con él. Pero ahora había algo diferente, algo menos defensivo. Ella se hizo a un lado sin decir palabra, dejándolo entrar. El apartamento era pequeño, pero acogedor. La sala de estar estaba llena de estanterías, algunos cuadros enmarcados en las paredes y un sofá que claramente había pasado por años de uso. No era grandioso ni extravagante, pero se sentía como un hogar. Y por primera vez, Nico se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la vida que Rosa había construido para ella y su hija. «Luz está en su habitación», dijo Rosa, cerrando la puerta detrás de él. «Ha estado hablando de ti sin parar desde el parque». Nico sintió que algo cálido se extendía por su pecho. «Esa es una buena señal, ¿verdad?» Ella asintió lentamente, cruzando los brazos. «Sí, lo es». Antes de que pudiera decir algo más, pequeños y apresurados pasos resonaron por el pasillo. Un segundo después, Luz apareció, con un brillante vestido de princesa amarillo, una tiara de plástico ligeramente torcida en la cabeza. Se detuvo cuando lo vio. Sus ojos se iluminaron. «¿Viniste?» Nico sonrió, agachándose ligeramente. «Te dije que lo haría». Luz sonrió, luego levantó la tela de su vestido mientras daba una vuelta. «Soy una princesa hoy», anunció. «Pero no de las que esperan a un príncipe, de las que luchan contra dragones». Nico soltó una risa tranquila. «Esa es la mejor clase de princesa». Luz asintió seriamente. «Mamá dice que te quedas a cenar». Nico miró a Rosa, que ahora estaba apoyada en la encimera de la cocina, observando su interacción con una expresión tranquila. «Y eso está bien para ti, y eso está bien». Rosa se encogió de hombros. Ella insistió. Luz agarró su mano, tirando de él hacia el sofá. «¿Te gustan los espaguetis? Mamá hace los mejores espaguetis». Nico se dejó guiar, sentándose mientras ella se subía al sofá a su lado, su vestido hinchándose a su alrededor. «Me encantan los espaguetis», dijo. «¿Puedo ayudar?» Luz jadeó. «¿Quieres ayudar?» Él sonrió, mirando a Rosa. «Creo que puedo remover una olla». Luz se rió. Luego se inclinó como si fuera a contarle un secreto muy importante. A mamá no le gusta cuando la gente estropea su cocina. Rosa puso los ojos en blanco desde el otro lado de la habitación. «Luz, no lo asustes antes de que lo intente». Nico se rió, sintiendo algo desconocido asentarse en su pecho. Este momento, sentado en su casa, escuchando a Luz hablar, viendo a Rosa fingir que no estaba divertida, se sentía real. Se sentía como algo que nunca se había permitido desear, algo que se había convencido de que no necesitaba. Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. La cena fue fácil, sorprendentemente. Luz habló todo el tiempo, llenando cada silencio con historias sobre el colegio, sus libros favoritos
y la forma en que sus animales de peluche tenían diferentes voces cuando jugaba con ellos. Nico escuchó, genuinamente fascinado por la forma en que funcionaba su mente. De vez en cuando, Rosa intervenía, poniendo los ojos en blanco ante las dramatizaciones de Luz, o recordándole que comiera su comida en lugar de solo hablar de ella. Y luego vino el momento que no esperaba. Después de la cena, Luz sacó una pila de crayones y unas cuantas hojas de papel, instalándose en la mesa de café. Estaba dibujando algo con intensa concentración, su lengua asomando ligeramente mientras trabajaba. Nico se inclinó, observándola. «¿Qué estás haciendo?» Luz lo miró, luego al papel, antes de levantarlo para que él lo viera. Era un dibujo, 3 figuras de palitos, una claramente más pequeña que las otras, todas tomadas de la mano. Había una casa en el fondo, un sol en la esquina y un gran garabato azul encima de ellos, que asumió que era el cielo. Ella señaló cada figura mientras hablaba. «Esta soy yo, esta es mamá, y este...» Ella golpeó a la figura más alta. «Este eres tú». Nico se quedó mirando el dibujo, algo apretado formándose en su garganta. No estaba seguro de qué decir. No estaba seguro de cómo procesar el hecho de que, en su mente, él ya era parte de su vida. Rosa, que había estado recogiendo la mesa, miró hacia otro lado. Sus ojos se suavizaron cuando vio el dibujo, pero no dijo nada. Simplemente dejó que el momento se quedara entre ellos, dándole espacio para asimilarlo. Nico se aclaró la garganta, obligándose a hablar a pesar del nudo. «Es un dibujo bastante increíble». Luz sonrió. «¿Te gusta?» Nico asintió. «Me encanta». Luz pareció satisfecha con esa respuesta, volviendo inmediatamente a colorear el cielo. Nico se reclinó, exhalando lentamente mientras se pasaba una mano por el cabello. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, pensando que eso era lo único que importaba. Pero sentado aquí, viendo a su hija dibujar a su familia en un trozo de papel, se dio cuenta de que se había equivocado. No solo quería ser parte de su vida, lo necesitaba. Capítulo 8. La promesa del hombre de hierro. Nico no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo sentado allí, mirando el dibujo que Luz había hecho. Era solo una imagen simple, garabateada con colores brillantes y líneas desiguales, pero para él, significaba más que cualquier otra cosa que hubiera logrado en su vida. Su nombre había estado en las portadas de Forbes, en edificios corporativos, en contratos de millones. Sin embargo, aquí estaba, dibujado con crayón junto a 2 figuras de palitos etiquetadas Mamá y Luz, como si siempre hubiera pertenecido allí. Luz, ajena al peso de lo que había hecho, continuó coloreando, tarareando suavemente para sí misma. Rosa se movía por el apartamento, recogiendo platos y limpiando las encimeras, pero de vez en cuando, él la sorprendía mirándolo. Ya no lo miraba con ira, ni siquiera con vacilación. Era algo más suave, algo que casi lo hacía preguntarse si ella había estado esperando este momento tanto como él. «Luz», dijo Rosa finalmente, rompiendo el silencio. «Ya es casi hora de dormir». Luz dejó escapar un suspiro dramático, dejando su crayón, como si el peso de la responsabilidad fuera demasiado para ella. «¿Tengo que hacerlo?» Rosa arqueó una ceja. «¿Quieres ser un dragón gruñón mañana?» Luz lo consideró por un momento antes de suspirar de nuevo, claramente derrotada. «Está bien». Nico observó cómo se levantaba, estirando los brazos antes de girarse hacia él, con ojos grandes y expectantes. «¿Vas a estar aquí mañana?» Nico dudó, mirando a Rosa. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta.
No estaba seguro de si estaba yendo demasiado lejos, pero antes de que pudiera hablar, Rosa le hizo un pequeño gesto de asentimiento, apenas perceptible, pero suficiente para decirle que no iba a alejarlo. Miró de nuevo a Luz y sonrió. Sí, estaré aquí. Luz sonrió, satisfecha con su respuesta. Se acercó, dudó por un solo segundo, y luego envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cintura, abrazándolo con fuerza. Nico apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella se separara, corriendo por el pasillo hacia su habitación. Se quedó allí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Solo habían pasado días desde que se enteró de ella, y sin embargo, de alguna manera, ella ya había decidido que él pertenecía allí. Rosa se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, observándolo atentamente. Ella ya se ha encariñado contigo, dijo en voz baja. No puedes desaparecer. Nico se encontró con su mirada, algo sólido e inquebrantable en la suya. No voy a ir a ninguna parte. Rosa lo estudió por un largo momento antes de asentir. Se apartó de la encimera, dirigiéndose hacia el pasillo, pero antes de desaparecer, se detuvo. Buenas noches, Nico. Era la primera vez que decía su nombre sin tensión, sin vacilación, sin un muro entre ellos. Él exhaló, recostándose contra el sofá. Buenas noches, Rosa. Mientras estaba sentado allí, escuchando el débil sonido de la risa de Luz desde su habitación, mientras Rosa le leía un cuento antes de dormir, Nico se dio cuenta de que, por primera vez en años, no sentía que estaba corriendo detrás de algo que nunca podría alcanzar. No estaba persiguiendo otro negocio, otro éxito, otro número en un balance. Por primera vez estaba exactamente donde necesitaba estar, y no iba a dejarlo ir. El control de Nico se ha desmoronado, y en su lugar ha encontrado el amor y el propósito. ¿Crees que Rosa confiará plenamente en él después de que él cumpla su promesa de no desaparecer? ¿Cómo reaccionará la élite de Madrid cuando se enteren de que el gran Nicolás Vidal ahora tiene una hija y una vida humilde en Vallecas? Dale a me gusta si el dibujo de Luz te conmovió. Comparte este video para que más gente conozca la verdadera riqueza de la vida y déjanos un comentario con tus predicciones para el próximo capítulo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte.